Paz y bien, bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contentos que nos estén acompañando el día de hoy en este nuevo programa. Y un programa muy especial porque es el mes de mayo 2024. Y como ya saben, mayo es dedicado a María. Entonces, en este programa y también en el siguiente, vamos a estar hablando sobre María. Estamos dedicando estos programas para hablar sobre nuestra Madre, la Madre de Dios. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él regresa a acompañarnos hoy nuevamente para compartir. Y bueno, y antes de decir eso, si por casualidad escuchan algún trueno de fondo, lluvia, bueno, nada más para que sepa, está lloviendo. Entonces, en el momento que estamos grabando. Y sí, entonces hoy tenemos a Fray Isidoro Mejía Hernández. Él es fraile franciscano, miembro de la Orden de los Frailes Menores Conventuales y con experiencia de vida, estudios y pastoral en Centroamérica. Y hoy nos acompaña para hablar sobre María. ¿Cómo está, Fray? Malcolm, un gran saludo para usted y para todas aquellas personas que nos escuchan a través de estos podcasts. Realmente una manera especial de llegar a muchos corazones. Sí, más bien, y contento realmente que has querido regresar a compartir, ¿verdad?, lo que usted conoce y de todo, ¿verdad? Todas las personas que sigue el podcast y también que de nuevo nos abrís las puertas aquí del convento de ustedes, ¿verdad? Entonces, más bien, muchas gracias por permitir que podemos grabar aquí el día de hoy. Estamos para servir siempre y un convento es la casa donde vivimos los frailes y tiene que ser una casa de puertas abiertas. Amén. Muchas gracias. Y sí, bueno, ahí, Fray, María. ¿Quién fue María realmente? O sea, yo sé que muchos sabemos, ¿verdad?, la Virgen María, y algunos tenemos alguna devoción en particular de María. Algunos a la Virgen de Guadalupe, la de Fátima, la Virgen de los Ángeles, ¿verdad?, la patrona aquí en Costa Rica. Y obviamente muy importante para nosotros como franciscanos, pero háblenos un poco sobre María. Claro que sí. Hoy vamos a dedicar entonces este programa para hablar de María. Quiero decir que ningún personaje del Nuevo Testamento se explica por sí mismo, sino en relación a Jesucristo, el que murió crucificado, pero resucitó. En torno a él, a su persona y a su mensaje, los apóstoles van predicando con palabras y obras, y ese mensaje tiene un impacto en las personas que se van bautizando e integrando en la comunidad cristiana. Sabemos que después de los apóstoles también está Pablo, San Pablo apóstol, y luego otros hombres y mujeres que fueron llevando este mensaje y sosteniéndolo con una vida de comunidad. En ese tiempo, después de que Pablo escribe, también empieza a escribirse el texto de los evangelios, en el orden Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cada uno toma del anterior y pone énfasis y materiales propios que conocía y que el otro no conocía. Allí se van recogiendo las palabras y gestos de la predicación de Jesús, sus milagros, pero también la Eucaristía y finalmente su pasión, muerte y resurrección. Mateo y Lucas nos hablan de la infancia de Jesús. Claro, este personaje llegó a ser tan importante para ellos, para la comunidad, para la historia, que entonces había que interesarse por ir más para atrás todavía e investigar acerca de su infancia. Entonces el Evangelio de Mateo nos habla de un doble inicio, digámoslo así, porque dice el principio del Evangelio de Jesucristo, la Buena Nueva, y nos introduce la genealogía de Jesús. Y luego Mateo nos vuelve a ubicar en otro inicio de Jesucristo
para hablarnos de María. De manera que vamos a hablar entonces a manera de ir agregando elementos de una fotografía de quién es María. María primero es una persona, y esto no se nos debe olvidar, y perdón por hacer énfasis en esta palabra, persona. ¿Por qué digo persona? Porque muchas consideran a María como una especie de semidiosa, una especie de mujer rara o especial o que nunca pisó la tierra. No. María es una persona de carne y hueso, obviamente con sentimientos y también con un corazón. María es mujer. Lucas dirá una joven virgen comprometida en matrimonio. Total, una mujer que aspiraba a todo el ciclo normal de la vida, nacer, crecer, en este caso desarrollarse, tener hijos, tener familia y, por supuesto, seguir siendo parte de una sociedad que esperaba siempre al Mesías. Es hija de un pueblo y con antecedentes de 42 generaciones que le precedían también a José en el linaje de David. Parte de una sociedad judía con situaciones muy particulares en un contexto social, político, económico muy propio. Sabemos que dentro había una jerarquía de ciertos grupos, especialmente los saduceos, pero también había fariseos, que eran grupos religiosos. Estaban los esenios de Qumran, de donde venía Juan Bautista. Estaba otro tipo de grupos también. Si uno hace una fotografía del templo de Israel, en aquel momento también uno se da cuenta que había un patio para los sacerdotes, un patio para los varones, un patio para las mujeres, uno para los pobres, para los extranjeros y otro que ni siquiera podían entrar a ese templo. Por tanto, una sociedad muy estratificada y cada uno comprendía dónde estaba su lugar. Pues María y José viven en Nazaret, un pueblo al norte de Israel, por supuesto al norte también de Jerusalén, y con todo lo que eso implica de distancia, de marginación. Era un pueblo que tenía mala fama, porque de allí habían salido también grupos revoltosos que no aguantaban la opresión de Roma como imperio y que ya habían hecho varios intentos por liberarse de esa opresión. Aunque María está lejos de Jerusalén, pero recordemos, nos dice el mismo Evangelio, que Jesús fue presentado en el templo también a los 12 años. Vemos aquella escena, Jesús que se ha quedado en el templo de Jerusalén, y más tarde Jesús también va a ir varias veces al templo a predicar. Recordemos cuando está por la puerta de las ovejas, cuando está por otras puertas, y finalmente esa gran ciudad donde Jesús pues lloraba porque no la veía abrirse a Dios, finalmente es allí juzgado y también condenado a muerte. Por tanto, es una ciudad muy especial, pero también una ciudad que mata a sus profetas. María entonces es una persona, como he dicho, es mujer, es hija de un pueblo, es parte de una sociedad judía, es parte de un pueblo de Nazaret, es parte de las esperanzas también de una fe de Israel que espera al Mesías, al Salvador. Las mujeres en la Biblia, voy a ampliar un poquito esto y voy a decir varios nombres. María no es la única mujer que aparece en la Biblia, pero para nosotros cristianos va a ser la más importante. Tenemos a Eva,
la mujer de Adán, Adán, el hombre de Eva, que aunque todos sabemos aquella teología, aquel texto, en que parecía que todo se pervirtió y se echó a perder, sin embargo, al final, Adán va a decir la madre de los que viven, de los vivientes. Y ya en adelante, en lenguaje cristiano, se va a decir de María la nueva Eva, la que va a dar vida al Hijo de Dios, esa vida nueva, ahora ya en salvación. También tenemos a Sara, la esposa de Abraham. Tenemos a la mujer de Lot, aquella que se hizo famosa porque en la huida, mientras caía el fuego del cielo, pues ella vuelve a ver para atrás y queda convertida en estatua de sal. Una manera de hablar de unos que van obedeciendo, de otros que van desobedeciendo. Tenemos a Séfora, la esposa de Moisés. Sabemos que ella también sostuvo con su vida la vida y la misión de su esposo, que no la tuvo para nada fácil. Tenemos también a Miriam, la hermana de Moisés, esta mujer que tras la liberación también canta, baila y es la que expresa aquellas alabanzas al Dios Altísimo, ¿verdad? Y que también se conoce como parte del Salmo 117. Podríamos seguir mencionando otras mujeres, voy a mencionar una más. Tenemos a Jezabel, reina, esposa del 7º rey de Israel, de Ahab, ambos de infeliz memoria para el pueblo y en la Biblia total. Recordemos que ella estuvo reinando en el tiempo de Elías y que cuando Elías mató a aquellos falsos profetas, pues ella dictó muerte para el profeta Elías. Pero Jezabel tiene toda una historia de corrupción también. Hoy día podría ser símbolo también de aquellas personas que se corrompen con el poder y corrompen, ¿verdad? En la historia de Israel también aparece como que ella fue la que influye sobre el rey y trae los ídolos de su pueblo. Y entonces se vuelve una situación de politeísmo cuando Dios era celoso, el Dios único que había liberado al pueblo de Israel. También en el Nuevo Testamento, por supuesto, está María, de la cual seguiremos hablando. Luego aparece María Magdalena, que el Papa hoy día ya la ha elevado, la memoria que era antes, ahora es fiesta. La ha colocado casi a un nivel de apóstol, porque María conoció a Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección, y luego lo llora y lo encuentra también resucitado. De manera que María también lleva el mensaje. Al Papa no le ha dado ningún escalofrío proclamarla como otra apóstol más. Luego vemos mujeres que también colaboraban con el grupo de Jesús, algunas con dinero, otras con otro tipo de apoyos. En el Nuevo Testamento también tenemos a una muy famosa, Lidia, y en fin, aparecerán otras muchas mujeres. Unas, como digo, que van aportando el apoyo, otras van también siendo muy protagonistas. Está la reina Esther, están también otras mujeres como Judith y también Noemí con sus 2 hijas, ¿verdad? Con sus 2 nueras, mejor dicho, ¿verdad? Y que una de ellas es la famosa Ruth, la moabita, esta que alcanza a su suegra y le dice: donde tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios. Bien, todas estas mujeres, hay un librito que se llama Las Mujeres en la Biblia, que aportan muchísimo en toda esta historia donde Dios va pasando. Si nos damos cuenta en la genealogía que he mencionado de Mateo, capítulo 1,
y siguientes, en esta genealogía encontramos hombres y mujeres, unos fieles a Dios, otros infieles, unos pecadores, muy vistosos, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Que la encarnación del Hijo del Hombre se hace en una historia que está tejida de gracia y de pecado, de luces y sombras, de luchas y esperanzas. Y por tanto María, parte de este pueblo de Israel y parte de la humanidad, también va a ser la mujer del sí para Dios y va a ser la mujer que nos trae al que hoy llega a ser la luz, la vida, el camino, la verdad, la esperanza para el mundo. De manera que María es, por decirlo así, como la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ella es la puerta donde Dios se asoma, donde Dios se hace hombre, donde el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hace carne. Y esto va a tener unas grandes implicaciones también en la espiritualidad franciscana. María no solamente ha dado a luz al Hijo, eso sería pensarla nada más como una cuestión muy utilitarista, no. María es una persona con pensamiento, con decisiones. A mí me encanta cuando Lucas, capítulo 1, versículo 39, que es después de la Anunciación, ya cuando María piensa ir a visitar a su prima Isabel, dice el versículo 39, por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora, en otras traducciones va a decir, a toda prisa, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Escuchen qué bonito esto. María tomó su decisión y se fue. Así que María no estaba amarrada a la pata de una silla, ni tampoco María era una persona tontita, como algunas imágenes de María parecen, como una chiquita casi de 9, 10 años, y ahí toda sumisa, con los ojos para arriba. No. María es una joven, sí, ciertamente, pero que toma decisiones, que piensa, que toma riesgos, ningún riesgo más grande que la fueran a apedrear, porque nos dice Mateo, ella estaba comprometida en matrimonio. Ajá, y que una joven virgen apareciera por ahí embarazada. Por eso digo, María es una persona, mujer, pero también con decisiones. Le dijo al ángel sí, y también ella tomó su decisión para ir caminando a una distancia enorme hasta llegar a los cerros de Judea, donde está su prima Isabel, aquella mujer anciana que también reconoce en la visita de María un misterio enorme, y llena del Espíritu Santo proclama, dichosa tú porque has creído. De manera que María también va a ser modelo de fe y modelo de obediencia. Hágase en mí según tu palabra. Dichosa tú porque has creído. De manera que la palabra no queda suelta en María. Al escucharla, ella la coge en su corazón, responde y además toma riesgos y da a luz y carne esa palabra de Dios en ella. Qué importante, Fra, esto que estás compartiendo, porque, o sea, nosotros típicamente pensamos en, sí, María llevó en su vientre a Jesús y nació Jesús. Uno normalmente lo ve así, pero uno tiene que irse un poco más allá y pensar qué implicaba para María. Hace un rato lo mencionaste, podrían haberla apedrada, hubiera sufrido, hubiera miles de juicios contra ella y hasta hubiera muerto perfectamente. El juicio hubiera sido muy rápido, morir apedreada. Sí, imagínate. O sea, la gente, tal vez nosotros no le ponemos tanta énfasis qué implicaba para ella ese sí. Y ahora que decías, obediencia. Qué enorme obediencia decirle sí a Dios, ¿verdad? Para algo que sabía que hasta su propia vida peligraba a raíz de algo así. Y aún así aceptó. O
sea, que eso es fuerte. Yo siento que nosotros como creyentes debiéramos hacerle énfasis a ese concepto, ¿verdad? De María. Lo valiente, como ahora usted decía, que ella, valiente, ¿verdad? Ella de una vez marchó, se fue para donde, a visitar a la prima, ¿verdad? O sea, qué voluntad de ella, qué fuerza ella tenía y de todo, y qué valentía realmente para confrontar estas situaciones, ¿verdad? Que ella estaba viviendo. Claro, uno piensa, ¿verdad? Es que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, sí, pero hay que ver qué implicaba, ¿verdad? El Evangelio nos pone este relato de la anunciación en el mismo esquema vocacional de los profetas Isaías, Jeremías y otros que habían sido llamados para una gran misión, el mismo Moisés. Primero es Dios quien llama. Segundo es la persona que se ve envuelta en un misterio y de repente siente miedo y siente duda de responder. Pero Dios termina convenciendo a la persona y la persona acepta. Y en todos, una vez que la persona acepta, echa a andar. Como que se desapareció el momentito glorioso, ¿verdad? No sería como hoy día que algunas personas pues más bien sienten como hasta una cuestión remunerada de ir a predicar allí, ¿verdad? No, no, no. En aquel momento implicaba un riesgo vital. Un profeta, ser perseguido. Un apóstol significaba conversión continua. Para María significó un sí sostenido en su vida y lo ha sostenido a lo largo de la historia. María no solamente, decía yo hace un rato, dio a luz a Jesús, que ya eso hubiera sido bastante. Sin embargo, María es una mujer inquieta. Lo vemos en las bodas de Caná. Es inquieta, pero es a la vez también muy sigilosa. Y aunque parece el texto como que ella obliga a Jesús y aquí le dice, todavía no es mi hora, pero María empieza y le saca, por decirlo así, el primer milagro a Jesús. Milagro que va a significar también como un tiro de arco. Allí fue vino y luego será la sangre de Cristo. Vemos a María en las bodas de Caná, pero también la vamos a ver después, cuando aquella sangre de Cristo se hace abundante para la redención del mundo, porque ella está al pie de la cruz también. María ha acompañado a Jesús, inclusive en algún momento, cuando parecen despreciar a Jesús, como decirle loco, ¿verdad? En alguna parte del Evangelio, cuando Jesús va predicando desde su mismo pueblo, algunos lo tenían por loco. Y entonces María está allí como queriendo proteger a su hijo y asegurándose de que no le hagan bullying, como diríamos hoy día, ¿verdad? Y luego recordemos cuando llega a buscar a Jesús. ¿Y quién es mi madre? Mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por supuesto, María estaba haciendo siempre la voluntad de Dios. Correcto. María atraviesa el momento de la pasión de su hijo, sufriéndola en carne propia. Yo pregunto tantas veces, y lo he visto en los hospitales, ¿cuánto desearía una madre sufrir ella lo que le está pasando a su hijo? He visto tantos funerales de madres enterrando a sus hijos. ¿Cuánto desearía la madre cambiarse por el hijo? Inclusive yo he visto madres que se tiran a la tumba cuando antes eran de hueco, madres que se tiran a la tumba queriendo que sacar a su hijo y quedarse ellas allí más bien. Pues María sufrió aquella pasión de su hijo al pie de la cruz. Y sin embargo, esperó con fe que él resucitara, y una vez resucitado acompañó a los discípulos, a los apóstoles, nos dice Hechos de los Apóstoles, la lectura del domingo pasado de Pentecostés, hasta que se produjo aquel enorme
acontecimiento la venida del Espíritu Santo. Por tanto, también podemos decir con las Sagradas Escrituras, María, mujer de oración. Dice el texto que ella perseveraba con los apóstoles en oración. Yo siempre hago una broma, una pregunta. Ya María sabía lo que era la acción del Espíritu Santo en su vida, puesto que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y ella quedó encinta, quedó embarazada. Así que nadie más que ella, ayudando a los apóstoles para que el Espíritu Santo se posara en ellos y también ellos, llenos del Espíritu, fueran después movidos por ese Espíritu a unas acciones enormes. ¿Ella iba a saber lo que iba a pasar con cada uno de ellos? Posiblemente no, pero sí sabía que si venía el Espíritu, transformaría totalmente sus vidas. María, una muchacha joven, virgen de Nazaret, con todas las condiciones que ya antes había señalado, y de repente, cuando toma la palabra, el canto del Magnificat es una palabra liberadora, total, que es una mujer completísima. Esto para que no nos quedemos en una simple devoción. Las advocaciones a todos nos ayudan, pero tienen que llevarnos a la mujer del Evangelio, a la persona, madre, hija de Dios, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Usted me preguntaba también si yo tenía alguna vocación especial. Yo empecé a sentir mucho cariño con María Auxiliadora. Y también otra vocación preciosa para mí, estando en Honduras por muchos años, Nuestra Señora de Suyapa, la Virgen de Suyapa de Honduras, que cada vez que llego allí a la Basílica de Suyapa, siempre siento el mismo escalofrío de la cabeza hasta la columna y los pies. Es una cosa bellísima para mí. Y estas vocaciones me llevan a mí entonces, ya casi viene el 24 de mayo, María Auxiliadora, y el 3 de febrero, Nuestra Señora de Suyapa. Estas vocaciones me hacen ir al Evangelio, ir a la mujer, ir al mensaje que hay allí en todo este texto bíblico. Como digo, no era la única mujer, pero es la mujer por excelencia la que responde con un sí total. Es la mujer que ya no se arriesga para salvar un pequeño reino, sino la mujer que va a dar a luz al Rey de Reyes, Señor de Señores. Finalmente, vamos a hablar entonces María para San Francisco y la espiritualidad franciscana. Recordemos que San Francisco no fue a ninguna escuela teológica. Él no era sacerdote, no era ordenado. Por tanto, él fue un hombre laico que empezó a vivir después de un par de crisis, después de la primera, la enfermedad y la guerra, pues el Señor le dio la gracia de empezar a sentir algo más hasta que llegó a hacer un tipo de vida de penitencia. Y en este camino de conversión, que siempre a mí me gusta decirlo, por muy humano que nos resulte, pero también muy alentador. Cuando yo lo explico, a muchas personas les interesa. San Francisco de Asís no fue una persona que escuchó y que ya al momentito era santo. No. San Francisco fue una persona que escuchó y también tuvo sus vacilaciones, su tiempo en que entendía y se emocionaba, pero que regresaba, que volvía, que iba, y empezó a sentir amargura y paz hasta que finalmente pues ya empieza con una vida de penitencia, guiado posiblemente por el sacerdote de su pueblo y después apoyado también por el obispo de su pueblo, que lo acoge como ya una persona de iglesia. Y San Francisco empieza haciendo penitencia, que era lo que había mucho en su época, movimientos penitenciales, pero que luego San Francisco va a dar un tono muy especial también
cuando el Señor le empieza a regalar hermanos, porque eso también San Francisco empezó solito, y ya una vez estando por allá en San Damián, el Señor le regaló uno, después otro y otro y otro. En su mismo testamento él va a decir, y el Señor me dio hermanos. De manera que no fue ni que él los pidió ni que se los esperaba. El Señor se los regaló. ¿Y qué hizo Francisco? Portarse con él como un hermano, como un padre, como una madre inclusive. Él siempre hablaba a los hermanos que cada uno debe nutrir al otro como una madre nutre a su hijo. Por supuesto, esa ternura la tomaba de María, la tomaba de la madre, la tomaba también de la iglesia. ¿Cómo podríamos hablar de Francisco y de María? Primero, Francisco descubre a Jesús. Descubre también en las palabras de Jesús un reino diferente a los reinos que él estaba acostumbrado a vivir. Y por supuesto, una gran diferencia entre lo que él descubría en el Evangelio y lo que se vive en la sociedad normalmente. Obviamente el que acoge la palabra de Dios va sintiendo que hay una gran diferencia, y entre más se radicaliza en la palabra de Dios, la diferencia es mayor. San Francisco va descubriendo por partes el Evangelio, va tratando de imitarlo, va tratando de ponerlo en práctica. Lo va descubriendo él y también con sus hermanos, en su vida de penitencia, ayuno, oración, trabajo manual. Obviamente allí hay mucho tiempo para masticar, y por decirlo con una palabra que no es faltar el respeto, pero masticar y rumiar el Evangelio una y otra vez. San Francisco se va a detener siempre en palabras y gestos de Jesús. Y esto con mucha práctica a la vez, poco a poco, va entendiendo y sorprendiéndose, que esto es importantísimo en San Francisco, se va sorprendiendo de la fuerza del Evangelio. En aquel momento, él quiere seguir la huella de Cristo. Él quiere imitar al Hijo de Dios. Él lo ve clavado en la cruz, pero muerto y resucitado, lo ve vivo también. Él quiere ser fiel. Pero también allí, en el crucifijo de San Damián, él ve un personaje importantísimo, y lo ve en el Evangelio también, que es María. Acostumbrado, como era el tiempo, su época, en querer adquirir títulos de nobleza, por eso se había metido en la guerra también, ¿verdad? Por su fe y también por su deseo de conquistar títulos de nobleza. Hasta que llega el punto en que recordemos que se habla de él como el que conquistó a la dama pobreza. Eso es un lenguaje caballeresco, la dama, alcanzar a la dama, pero se desposa con la dama pobreza. ¿Cuál caballero se hubiera querido desposar con la dama pobreza? No, todo el mundo quería alcanzar un título más alto, y por tanto, con honores de guerra, alcanzar un título de nobleza, con dinero, con fama, con todos los prestigios y consecuencias de esto. Pero entonces San Francisco alcanza a la dama pobreza, se desposa con ella. También entonces de María él hablará con mucho respeto, con mucha profundidad. María como la madre del Hijo, la madre de aquel por el cual el Hijo nació y por el cual se nos hizo hermanos. Y por eso San Francisco alaba tanto a María, porque es por ella por quien Jesús, nuestro hermano, se nos hizo hermanos. Vean qué bonito cómo San Francisco de Asís habla de María en un
en un escrito muy bello que se llama precisamente Saludo a la bienaventurada Virgen María. Lo voy a leer todo porque son palabras del mismo San Francisco. Salve, por tanto, un saludo, ¿verdad? Salve, señora. Señora era el título de la dama también. El señor feudal, la señora, ¿verdad? Por tanto, reconociendo que ella es la madre de aquel que es dueño de toda la tierra, realmente. Salve, señora, santa reina, santa madre de Dios, María Virgen hecha iglesia. ¿Por qué? Porque en María, dándonos a su Hijo, empieza una comunidad. De manera que María es hecha iglesia también. Y elegida por el Santísimo Padre del Cielo. Por tanto, San Francisco habla de algo muy bello, elegida, la elección. No soy yo, no son ustedes quienes me eligieron, soy yo quien los he elegido a ustedes. Hablábamos al principio de todos los personajes del Nuevo Testamento, que son llamados, elegidos, que son personajes que fueron dando una respuesta. Y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado. Por tanto, una vez que ya ese Hijo está en ella, Él mismo la consagra. Y el Espíritu Santo Paráclito, por supuesto, que el Espíritu posó en ella. Vean qué bonito lo que dice San Francisco en palabras de pasado y de presente, que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien. Ahí, esto es de meditarlo bastante. Y luego un saludo también especial que continúa haciéndole, donde con palabras muy propias de la época, salve palacio de Dios, que era el palacio donde vivían los nobles, vivían los reyes. Y entonces Cristo, no teniendo, como dice la Escritura, ni dónde recostar la cabeza, el vientre de María sería el palacio de Dios. Salve palacio de Dios. Salve tabernáculo de Dios. Ahí está pensando en la Eucaristía. Y sin embargo, el primer tabernáculo que existió en el mundo fue el vientre de María. Y fue el corazón, porque María lo acoge ya en su corazón también. Salve casa de Dios. Salve vestidura de Dios. Recordemos que siendo la encarnación a través del Espíritu, la carne y la sangre que nos ha salvado fue tomada del cuerpo y la sangre de María. Salve esclava de Dios. En aquel tiempo, María había respondido, yo soy la esclava. En otras traducciones va a decir la servidora. Yo soy la esclava de Dios. Una total sumisión a la voluntad de Dios. Pero recordemos que en la espiritualidad cristiana, someterse a Dios, obedecer a Dios, es alcanzar la plena libertad. Por tanto, esto es saludar a María, pero es una invitación para nosotros a que al obedecer al Señor, también nosotros experimentaremos la libertad que alcanzan los hijos de Dios movidos por el Espíritu. Esa libertad que hizo que María tomara decisiones, que fuera corriendo donde su prima, que estuviera en lugares riesgosos. ¿Qué lugar más riesgoso que estar clavando a su hijo en la cruz? Y ella ahí, los hubieran podido arrestar a todos. Imagínense qué está haciendo una mujer en un lugar de crucifixión. ¡Qué horror! Si hoy día las mujeres no fueran a los viacruces, ¿verdad? Bueno, ¿qué estaba haciendo una mujer ahí? Es que era la madre y punto. Salve Madre de Dios. Vean qué lindo y qué simple también, ¿verdad? Salve también todas vosotras santas virtudes,
que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidos en los corazones de los fieles, para hacerlos de infieles fieles a Dios. María nos da testimonio también de la fidelidad, de ese sí comprometido y sostenido a lo largo de su vida. Hoy María se nos presenta también en las diferentes advocaciones, como le hemos acogido desde nuestra fe en diferentes lugares y pueblos y naciones bajo una advocación especial. Pero ¿dónde se aparece María? De nuevo, entre los enfermos, entre los pobres, entre los niños, los necesitados, entre los necesitados de conversión, y trayéndonos siempre a su Hijo, trayéndonos siempre el espíritu de conversión, trayéndonos siempre la llamada a la apertura al reino de Dios. San Francisco tuvo un lugar muy especial que lo atendió con mucho cariño, y era Santa María, la Porciúncula, ¿verdad? Allí, Cierto. no solamente él quiso tener frailes que se dedicaran más a la oración, sino que también al final de su muerte, él decide morir allí, no dentro de la capillita, sino a la par. Pero para él fue un lugar siempre muy, muy especial. No nació allí la orden no nació allí en Santa María de los Ángeles, nació en el Tugurio de Ribotorto, por aquello de que alguna persona equivocadamente piense que nació en Santa María de los Ángeles. No, ese fue un lugar muy especial, muy espiritual, pero no fue el inicio de la orden. El inicio de la orden fue en el Tugurio, en Ribotorto, más allá todavía. Hoy solamente hay un pedacito de pared, como en realidad lo fue en aquel momento todavía. Por cierto, ese lugarcito está todavía bajo los conventuales, igual que la Basílica de Asís, arriba, ¿verdad? Ustedes son los custodios. Exactamente. Por ahora, hasta acá, para luego decir que en la espiritualidad franciscana, porque la espiritualidad no solamente lo que Dios hizo en San Francisco, sino lo que también a lo largo de estos 800 años de la orden, otros frailes fueron dando también aportes. Por ejemplo, uno como Don Scotto, otros a lo largo de los años, peleando inclusive ya, y cuando digo peleando es cierto que eran enormes pleitos teológicos en la iglesia, y que inclusive se tomaba una decisión y se llevaba al otro lado y se contestaba y ¿verdad? Hubo luchas, inclusive por alcanzar el dogma de la Inmaculada. Prácticamente fueron 7 siglos de pleito para llegar al dogma de la Inmaculada, y esto la orden lo tuvo siempre muy presente. La respuesta, ¿por qué Dios se hizo hombre? Ya esto los grandes teólogos habían respondido en el siglo XI, cur Deus homo, por nuestro pecado, porque éramos la ofensa para Dios era tan grande que solo el Hijo de Dios eterno podía responder a un Dios eterno y pagar la deuda eterna, en fin. Para un franciscano, la respuesta de la encarnación del Hijo de Dios es por amor, no es por necesidad. Hay una bondad que es primera, es primaria para nosotros, contemplar la belleza, el amor, la bondad de un Dios que había creado el mundo y que ahora quiere compartir con nosotros también. Claro, encontrándose también con nosotros, también Él mostrando esa cercanía del Padre, ese rostro amoroso y misericordioso, va a llegar hasta el colmo de entregar su vida por nosotros. De manera que esta espiritualidad mariana alcanza y atraviesa los siglos. Ya en el siglo pasado, para nosotros todavía muy cercano, San Maximiliano Kolbe, de nuevo, con todo el movimiento de la Inmaculada, ¿verdad?
la milicia de la Inmaculada. Bueno, esto merecería un capítulo aparte y de hecho algún día ojalá que podamos hacer uno solo con este tema de San Maximiliano Kolbe y la Inmaculada. Hay que considerarlo. Hay que Habría que tenerlo presente. considerarlo, Sí, era sí, allá claro. por agosto tal vez, Puede ser. para Sí, el sí. 14 de agosto, que es la fiesta San Maximiliano Kolbe, que es un gran testigo del amor de Dios y también de esa fidelidad a Cristo, que como decía Madre Teresa, cuando le cuestionaban a ella tanto, ¿verdad? Entonces decía, lo nuestro no es el éxito. Si uno lo considera fríamente, tampoco Jesús tuvo éxito en la cruz. Lo nuestro es la fidelidad al plan de Dios. Y cuando uno piensa en la muerte martirial de San Maximiliano Kolbe, uno podría decir, bueno, pero no es que era tan devoto de María y que este y que el otro. Sí, pero es que él murió fiel a Cristo hasta entregar su vida y María estuvo con él, así como estuvo con Cristo al pie de la cruz. María sigue siendo para nosotros fuente de vida, de evangelio. Por supuesto, el Señor Jesús es para nosotros la fuente de la vida, de la salvación, pero siempre este elemento de María, el elemento mariano, el elemento de la mujer, el elemento de una persona que crece, que responde, sigue siendo para nosotros un reto. María hecha iglesia, bueno, ¿qué es nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe? María tabernáculo, bueno, preguntémonos cómo acojo yo a este Dios si se hace carne, hombre, vida en mí. Si hay lugares especiales, ¿cómo trato yo esos lugares? Aquí tenemos en Costa Rica la Virgen de los Ángeles, la Basílica, ya decía yo, en Honduras, con qué cariño y me estremecía siempre que llegaba a este bello lugar, Nuestra Señora de Suyapa, que por cierto es el templo más grande de todo Centroamérica. El más famoso es el de Esquipulas, pero el más grande es el de Suyapa. Ah, no sabía. Sí. Hay que conocerla. Así es. ¿Qué más podríamos decir de San Francisco y la espiritualidad franciscana? Bueno, yo creo que nos regala también esto de la ternura, la decisión, el cuidado por los demás, el nutrir a los demás. ¿Cuántas cosas más podríamos decir? Yo no sé. ¿Qué me pregunta ahora, hermano Malcolm? Bueno, sí, bueno, yo me quedé ido con el tema realmente, entonces no, más bien preguntas no se me ocurrieron, pero sí, tal vez una que sí me pasa por la mente, o sea, ¿qué enseñanzas nos deja María que podemos aplicar en nuestro día a día, ¿verdad? O sea, en ese momento se me puede ocurrir como un par, pero digamos, de la manera que era ella, la forma que ella vivió y todo, su forma de ser y todo lo que conocemos de ella, gracias obviamente a la Santa Escritura, ¿qué podemos nosotros tomar de ahí y aplicar para nuestras propias vidas? En primer lugar, que la fe en Jesucristo nuestro Señor no nos debe hacer personas retraídas de la realidad, sino que la fe viene a iluminar e impulsar con la fuerza del Espíritu Santo y un reino de Dios algo nuevo para este mundo. Decía San Maximiliano Kolbe que cada franciscano tenía que acoger la herencia que hemos recibido, cada generación de franciscanos acoger la herencia que hemos recibido y aportar algo más para la siguiente. De manera que pienso yo que como humanos, cristianos y franciscanos, también tenemos que entender el Evangelio hoy y dejarlo más vivo. Ya ve usted que está utilizando las redes sociales
para impregnar más corazones de este evangelio. Antes fue con la radio, la televisión, con revistas, con panfletos. Hoy llegamos a muchas personas a través de un podcast. Más adelante a saber cómo llegaremos. Pero lo importante es dar este aporte. Tomamos la herencia que tenemos, la actualizamos, la enriquecemos para la futura generación. Un poquito los talentos. No le podemos decir al Señor: ay, Señor, solo recibí 5 y los enterré porque tuve miedo, ¿verdad? Uh-huh. María, claro que tuvo miedo, pero con todos sus talentos y todos los que fue descubriendo después, respondió y dio tanta vida al mundo, la más grande, la vida del Hijo de Dios, que hoy se nos regala a nosotros en la Eucaristía, que hoy se nos da en su palabra, que hoy se nos da con la fuerza del Espíritu, creando siempre comunidad, vida nueva y reino de Dios. Uh-huh. María, como parte de esta que responde al reino de Dios, tuvo que sufrir en su propia carne, mente y corazón la injusticia. Su hijo implementaba un reino de vida, de comunión, de justicia, y sin embargo ella tuvo que ver también la injusticia de su hijo clavado en cruz. Por eso digo que el cristiano tiene que ser como María, muy apegado a la realidad, pero también con el corazón puesto en Dios, porque vamos a transformar un mundo que hiere, un mundo que cuando se da cuenta que usted quiere ser fiel a Cristo, te va a morder, te va a atacar también. Y cualquiera se hubiera quedado asustado, como se quedaron al principio los apóstoles. Por miedo tenían las puertas cerradas. Pero María, aún en esa circunstancia, empujaba, apoyaba, modelaba para los discípulos que estuvieran entonces orando, esperando esa promesa. Uh-huh. Sí. Más bien, yo lo que estaba ahora pensando, una cuestión que yo he mencionado, por ejemplo, a los mismos jóvenes, porque retomando precisamente esto que mencionas y también lo que yo había comentado hace un rato atrás, el hecho de ese sí de María. Pero no es simplemente que María dijo que sí, es que hay que pensar, aparte ¿verdad? Del peligro que corría, también hay que ver qué edad tenía. Y entonces, Malcolm, quiero contarle un par de experiencias muy bellas. Ok. Primero, desde el Evangelio, y luego una muy reciente que acabo de tener. Ok. Desde el Evangelio, recordemos a cuál de los apóstoles le regaló el Señor a su madre, y también, ¿verdad?, a Juan, el más joven. Sí. ¿Verdad? Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Punto y seguido, dice el Evangelio, según San Juan, y desde aquel momento el discípulo se la llevó o la recibió en su casa. ¿Cuánto más no transformaría la vida el Señor a través de la presencia de María en su casa? Los jóvenes son muy, muy sensibles. Uh-huh. Cuando se les habla en serio a los jóvenes de María y se les lleva a lugares marianos, ellos son los primeros que van en peregrinación hacia los santuarios marianos. A mí en Suyapa eso me impresionaba muchísimo. Cómo jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes, niños, llegando allá al santuario de Suyapa, cómo llegaban y experimentaban tantas cosas tan bellas. Entonces yo sí tengo muy claro que los jóvenes son muy sensibles a la persona de María. Y por otra parte quería contar también una experiencia reciente. El viernes venía yo de Panamá y el avión para Costa Rica lo tomaba en la puerta 122. Allí hay un segmento de puertas, pero antes de llegar a ese lugar hay una capilla donde es pequeñita, preciosa la capilla del aeropuerto de Panamá. Está la mesa del altar, las banquitas, pero brilla el Santísimo en una especie como de sol figurado, muy lindo. Cierto. También está
la imagen de Santa María la Antigua, patrona de Guatemala, de Panamá. De Panamá. Ujú. A mí me impresionó muchísimo ese día cómo entraban y salían jóvenes. Me parece que algunos eran coreanos, vietnamitas, que otros eran eh, de Estados Unidos, otros de América del Sur, también algunas otras personas pasaron por allí y realmente se arrodillaban frente al Santísimo y ya después volvían a ver a María y no era igual como entraban que como salían. Estuve allí porque llegué al aeropuerto temprano, estuve un buen rato en la capilla y jóvenes de diferentes tamaños, razas, colores, lenguas, cómo llegaban allí y tenían esa experiencia con el Señor, Eucaristía y con Santa María la Antigua. De manera que yo estoy convencidísimo, ellos son sensibles, los jóvenes son muy sensibles y cuando un joven ha experimentado el amor de Dios y ha experimentado a María Santísima, después en cualquier estado de vida lo va a llevar muy encaminado el Señor y María a responder con su vocación, ya sea casado, sea soltero, sea religioso, sea monje, sea lo que sea, una persona que va a responder y va a ser una persona también que va a cuidar mucho de los demás. Sí, de hecho, sí, por eso es increíble realmente. Yo siento que María es un ejemplo para muchos jóvenes, de hecho, por la misma edad de ella y como ella dijo, es así. Y yo sé que hay mucho joven que tal vez tiene un poco, tal vez de miedo, no se acerca mucho a la iglesia. Dios está llamando, ¿verdad? Hay que decir es así. A veces el mayor miedo del joven es, como ellos están en su edad y lo que más resienten y lo que más quieren es la verdad y la libertad. Y resienten muchísimo también la incoherencia. Entonces, cuando ellos le quieren responder al Señor que sí, el mayor temor es llegar a ser incoherentes. Y por eso es que a veces se tardan un poquito, pero el corazón de los jóvenes es muy generoso. Y por eso terminan respondiéndole sí al Señor y lanzándose a la aventura de Cristo Jesús. Entonces ya sabes, si sos un joven que lo está pensando, ¿verdad? Acérquese, ¿verdad? A su parroquia, acérquese a algún grupo. Hey, hay Juventud Franciscana también, ahí haciendo la promoción, ¿verdad? También se pueden acercar a la Juventud Franciscana, ¿verdad? Hay una, ahora usted mencionó una cita y de hecho sí quería leerlo y tal vez con esto para ir cerrando. De hecho, precisamente de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, que dice así: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí a tu madre. A mí me parece tan interesante esto porque, y por eso digo como modo de cierre, ¿verdad? Para que tengamos muy presente esto. Jesús está entregando a su madre al punto que hasta se desprende por decir mujer. En vez de decir madre, ahí está su hijo. No, dice mujer. Comienza a desprenderse, ¿verdad? Y hace esa entrega de María hacia el discípulo amado. Pero en realidad tenemos que pensar, es Jesús que dice, he aquí a tu madre, ¿verdad? Así como lo dijo al discípulo, nos está diciendo a nosotros que María es nuestra madre. Él nos entrega a María como nuestra madre y tenemos que tener eso muy presente. Ella es una madre muy amorosa y nosotros podemos buscar a María, hablar con ella. Y sinceramente yo perdí a mi madre desde muy joven, yo muchas veces hablaba con María como madre. Y yo le hablaba, le rezaba y hasta le decía, dele un fuerte abrazo a mi madre, ¿verdad? Entonces, para mí María se convirtió en una gran madre en mi caminar, ¿verdad?
Y por eso quería como ir cerrando con esto, que Jesús nos da Dios nos da una madre muy amorosa que nos acompaña, siempre intercede por nosotros y nos toma de la mano y nos lleva a Jesús. Muchos hemos sentido esa presencia maternal de acogida, de paz, de compañía también con María, ya sea en hospitales, en situaciones muy duras, muy difíciles a nivel personal. A veces cuando pareciera que no se mira y de repente el Señor en su gran amor y misericordia nos regala a María, también como para irnos acogiendo y que nosotros sintamos también esa confianza, esa apertura a su presencia también. Les voy a decir algo también. Cuando a usted le cueste confesarse, pídale a María. María, ayúdame a acercarme al sacramento de la reconciliación, donde tu Hijo va a derramar sobre mí esa gracia de la salvación, de la redención, por la sangre de tu Hijo. Ayúdame, María, a acercarme al sacramento de la confesión. Y cuando usted se da cuenta, está haciendo la confesión más bella de su vida y sintiendo el fruto de la confesión, que es la paz. No tengan duda que María estará intercediendo por ustedes, porque ella quiere que también nosotros seamos hijos de esa alianza que Jesús selló con su sangre para la nueva y eterna alianza. Así es. Amén. Malcolm, vamos a terminar entonces rezando aquellas palabras que el ángel Gabriel y también la prima Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo acerca de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A todos los que escuchan este podcast y que lo escucharán más adelante, que el Señor derrame sobre ustedes, sobre sus vidas, sus familias, sobre aquellos que hoy llevan en su corazón, por los que luchan, por los que también sienten ustedes gran dolor y pena por verlos en situaciones de falta de conversión, para que el Señor derrame sobre todos y todas el don de la paz, el don de la salud, el don de la conversión, el don de su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Muchas gracias, Fray, por esta oración ya final, y también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema, ¿verdad? De hablar sobre María. Y también muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio, y si les gustó y lo consideran una gran bendición, lo pueden compartir a otros, ¿verdad? Sin duda hay alguien allá afuera que necesita escuchar este mensaje. Además, recuerden que siempre sigan el podcast Encontrando a Francisco a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, aunque ahorita Google Podcast va a cambiar, pero luego ahí verán. También por YouTube, nos pueden encontrar en YouTube, estamos solo audio, pero ahí estamos. Nada más suscríbanse en el canal, denle clic a la campanita para que puedan siempre recibir notificaciones cuando un nuevo episodio ha sido ya estrenado. Además, síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerde que también tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir lo que ustedes gusten, ver sugerencias, preguntas. Nos encontramos en el correo de encontrandoafrancisco@gmail.com. Y finalmente, para pedirles que siempre oren por este apostolado, por este podcast, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.